El Tren Recomienda. Hola, ¿qué tal, racita trenera? Buenos días. Qué bueno que nos siguen escuchando después de oír aquí las aventuras de David en Navidad. Ya voy a hacer una pinche serie, güey. Ya va a ser una serie de las aventuras de David. Vamos a hacer un podcast de puro David. A ver de qué se trata la vida de David. Ahora que, fíjate que sí lo tengo planeado. ¿Cómo? O sea, si me voy, el día que me vaya de este mundo, De este país, plano. de este país, en el país que esté, voy a estar acá documentando cosas que a mí se me hagan destacables de ese país, del día a día que vivo. Ah, bueno, eso sí estaría suave, pero no tu vida, güey. ¿Cómo sobreanalizas cada evento? La caca. Cada vez que vas a cagar. Chingada madre, pues si el pinche Alfonso Cuarón no nos pone a sobreanalizar las barridas de caca. Las trapeadas de la cochera. Bueno, cuando tengas ese talento pues sí, como learning by doing, ¿cómo voy a aprender si no lo voy haciendo, güey? Y aprendiendo mientras hago. Por lo pronto ahorita a todo el mundo nos vale verga. Tu vida, David. Ahí voy. Bueno, pues vamos a pasar a otro de estos especiales históricos. Vámonos a la verga. Del tren. Hoy se cumplen... Que han hecho tan famoso el tren. Hoy se cumplen 72 años, así, un aniversario así va a ser. Hoy se cumplen 72 años y 14 meses. ¿No? Serían 73 años y 2 meses. 7 meses. De la Revolución Cubana, el día 1 de enero, se hace el próximo martes. Hoy es jueves. Okay. Jueves 27. ¿En 1 de enero se levantaron? El 1 de enero entraron en La Habana. ¿Así como mis fresapatistas? No, estos se levantaron en diciembre, güey, pero en diciembre del 56. Bueno, vamos a platicar la historia. A ver. El 1 de enero fue que entraron a La Habana. O sea, se conmemora el triunfo de la Revolución Cubana. Lo que muchos le siguen llamando, mucha gente sigue llamando, ellos le siguen llamando revolución a su proceso, a su régimen que siguen viviendo. A su cambio de manos de poder. No, a su régimen que siguen viviendo todavía en la actualidad. Le siguen llamando si la revolución. El PRI todavía le llamaba revolución también al cedillismo, yo creo, güey. Al peñismo, ¿no? No, Peña ya no se disfrazó de la revolución que yo recuerdo. Al mirreinato. Antes cada priista decía, somos el partido emanado de la revolución. Peña, yo ya no lo vi chingar con eso, güey. Ese cuento ya más Peña bien no sabe ni cuándo fue la revolución. Ese cuento se lo apropió el Peje con esta integración que hizo de la 4T. Así es. Y este pedo yo creo que lo vamos a retomar, David. Fíjate, nuestro anterior especial fue de la Primera Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, esta historia que vamos a contar hoy se remonta al término de la Primera Guerra Mundial. Cuba en general, pues ha sido un país que yo creo que nunca en su vida ha visto un proceso así electoral democrático. Bueno, sí tuvo un par que parece ser que la gente converge en que sí es, o concurre en que sí, fue unos procesos ahí electorales democráticos. ¿En qué años? En el 48, en el 44 y en el 48. Ok. Pero aparte de eso, pues nunca ha tenido así un proceso como los que nosotros conocemos a partir del 94 aquí en México, ¿no? A partir del 94 yo creo que, bueno, el del 2006, perdón, fue cuestionado, ha sido cuestionado por algunos, pero a partir del 94 pues nosotros tenemos, la raza va y vota. Claro, pues obviamente ¿94 o 97? 94, yo creo que 94, no hay pocas dudas de qué pasó. Digo, claro, obviamente pues hay pueblitos donde fueron y quemaron la casilla. Hasta ahora todavía los hubo, ¿no? Y los va a haber siempre, güey. No creo que haya habido un proceso en el mundo perfecto nunca, güey. Pero bueno, el chiste es que en Cuba ese pedo no lo han conocido nunca. Cuba se independiza en 1901. Bueno, en 1980. Cuba empieza su guerra de independencia tarde, ¿no? En el siglo XIX. Pues usted sabe, todos los países de América Latina se empezaron la debilidad española y a independizar a principios del siglo. Fuga. Y Cuba pues entró tarde en ese proceso, entró ya en 1868, pero el movimiento que realmente le dio ya la independencia. ¿Por qué? Porque fueron los primeros. ¿Cuba fue el primer país al que llegaron los españoles? Cuba fue el primer país, sí.
Sí, pues yo creo que porque ahí ya fueron y se refugiaron todos los españoles al final, ¿no? Los que quedaban, pues. Y en 1895, pues ya, desde 1868 empezaron los levantamientos, y en 1895 empezó lo que pues ya vino a ser el levantamiento definitivo, que ya puso contra las cuerdas a España, y que bueno, ya en 1897 llegó a Estados Unidos, los remató y llegó a terminar el proceso de independencia de Cuba, y se quedó ahí. Dijo, bueno, pues ya que estamos aquí, pues aquí nos quedamos, ¿no? Está suave, playita, cocos y la chingada. Putas. Ah, no, eso Putas. no. Pues no, bueno. O sea, bueno. Pero lo normal, pues. Ajá, y se quedaron ahí. Se quedaron ahí a nivel de que en 1901 ellos organizaron prácticamente el proceso electoral, donde quedó electo el candidato único entonces, y el candidato también impuesto por Estados Unidos, el señor Estrada Palma, y promulgaron una constitución, la primera constitución de Cuba en 1901, donde quedó plasmada la enmienda Platt. Hasta antes de preparar este especial, yo siempre pensaba que la enmienda Platt era algo que estaba en la Constitución de Estados Unidos, y no, estaba en la Constitución de Cuba. Ah, cabrón, ¿y qué es eso? La enmienda Platt básicamente es la ley, pues, que le permite a Estados Unidos intervenir en Cuba militarmente cuando vea sus intereses amenazados. Y o sea, estaba por ley en la Constitución Estaba por ley en la Constitución cubana. Y es lo que le da también respaldo. O sea, ¿de ahí salió Guantánamo? Ajá, exactamente. Lo que le da también respaldo a la base de Guantánamo desde ese entonces. Pero bueno, sucede que Cuba pues se vuelve práctica, pues digo, Estados Unidos llega, ayuda a liberar Cuba de España, se queda ahí, y pues como que sea, ¿no? Cuba empieza a funcionar como una medio colonia de Estados Unidos, con una economía basada en la agricultura y específicamente en el azúcar. El 80% de la economía cubana dependía entonces del azúcar. En 1901 hay un suceso también muy importante que vamos a dejar para después, pero digamos que ahí nace un señor que es, bueno, un niño, ¿no? Entonces, nace un niño, un bebé, una criatura. Fidel. De nombre Rubén Saldívar. Eso lo vamos a dejar para después. Ahorita te platico. Ok. Entonces, pues ya iba a Cuba, ¿no? Con su economía azucarizada. Y resulta ser que, bueno, su principal cliente eran los Estados Unidos. Y Estados Unidos incluso imponía cuotas de azúcar que tenía que comprar sí o sí, con precios de garantía y todo el huevo sobre el azúcar cubana. O sea, Estados Unidos veía a Cuba ya como su estado, como su estrella 51. ¿Su Puerto Rico? ¿Qué fue primero, Puerto Rico o esa Cuba? Cuba. Bueno, no estoy seguro para que diga una pendejada, pero creo que Cuba. El hecho... no, perdón, debió haber sido primero Puerto Rico, claro. ¿Por qué? Pues porque si estamos diciendo que Cuba fue el último país que entró al proceso de independencia. Pero a lo mejor no es lo mismo que Puerto Rico... que Puerto Rico tuviera la figura que tiene hoy, que es como estado anexo, ¿no? Como estado libre asociado. Bueno, no, habría que ver. Como dice un compa, me la llevo y luego ahí después. Ahí después lo platico. Pero resulta que en ese entonces, bueno, en el mercado global, lo que mandaba en el mercado global del azúcar era el azúcar de remolacha. El azúcar de Cuba es azúcar de caña. Y el azúcar de remolacha, el mercado de azúcar de remolacha lo dominaba Rusia y el Imperio Alemán. Y resulta ser que, pues, por azares del destino, estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, por eso decimos que esta historia de ahorita empieza cuando termina la Primera Guerra Mundial.
Durante la Primera Guerra Mundial, por obvias razones, Rusia y Alemania y el Imperio Alemán pues ya no podían exportar las cuotas de azúcar que exportaban antes de remolacha, y ese mercado pues se lo quedó Cuba. Cuba era el principal productor de azúcar en ese entonces. La escasez de azúcar llegó a tal grado que el precio de la libra se disparó de 3 a 22 centavos durante el periodo que duró la guerra. De 3 a 22. Por libra. Oh, lo borgo, 7 veces más 7 de lo veces. que costaba originalmente. 600%, 600,3. Digo, bueno, mejor dicho, un 630%. Lo cual también obviamente atrajo a muchas otras naciones al mercado, ¿no? Muchos otros países con clima donde se podía producir caña de azúcar, que se dedicaban probablemente a otras cosas, bueno, reconvirtieron sus cultivos y se pusieron a cultivar azúcar, caña, y a producir azúcar. Aunque obviamente pues en un entorno como el de la Primera Guerra Mundial, donde había bloqueos marítimos y bloqueos comerciales y peleas entre unos y otros, pues el comercio internacional no era tan grande. Entonces Cuba tenía su mercado asegurado y su precio de 22 libras por 22 centavos de dólar por libra, y estaba toda madre. Pero resulta que se da el suceso al que platicábamos la vez pasada, del 11-11 a las 11. Termina la Primera Guerra Mundial, el armisticio, se levantan los bloqueos, y cuando se levantan los bloqueos, pues toda esa oferta que había, pues ahora sí empieza a inundar el mercado y el precio va para abajo otra vez. En Cuba esto obviamente representó un pinche problema, un problemón del tamaño del mundo. Pues los güeyes nunca planearon que se fuera a acabar, ¿o qué? Pues no, pues es que si ahorita no planeamos. Es que ese es el problema cuando tú te dedicas a vivir de la explotación de los recursos naturales, y específicamente de uno, ¿no? De uno solo. Vivir nomás de una cosa está bien pendejo. Y no, deja tú vivir nomás de una cosa. Esa cosa es un utility, güey, que al rato se va a dejar de utilizar, o al rato vas a encontrar estas subidas y bajadas del mercado. Pero eso es diferente a que pues los recursos naturales tú de todas maneras los tienes que explotar, eso sí, ¿verdad? Pero generan un ingreso, y ese ingreso es el que lo tienes que invertir en desarrollo. Y esto pues no pasó en Cuba, obviamente, güey. Entonces en 1918... En ningún pinche lado de América Latina, ¿no? En ningún momento. Pues no ha pasado. En 1918 pues empieza a venir el desplome de la economía cubana. En 1920, ese muchachito que había nacido hacía 19 años, el ¿Cómo dijiste que se llamaba? Rubén Saldívar, se enlista en el ejército como estenógrafo. ¿Estenógrafo? Pues un güey que cuando iban a enjuiciar a la gente iba, y ese güey llevaba las versiones apuntaba todo lo que estaban escribiendo. Ah, sí, la versión estenográfica. Exactamente, ¿no? Pero pues fueron tiempos muy culeros en Cuba, tiempos que, como decíamos también cuando hablábamos de la Primera Guerra Mundial, pues durante todo el inicio del siglo XX la raza en Cuba pues vivía esclavizada en los cultivos de caña y la madre, y en los cultivos de caña, y pues ahí andaban y lo veían normal. Pero pues ya para este entonces ya entraba Cuba, aparte de la crisis económica fuerte en la que vivían, entran ideas pues de otro tipo, ¿no? Empiezan a entrar a Cuba ideas de otro tipo, de que, oye, pues ¿por qué somos esclavos, no? ¿Por qué chingados ese güey no es esclavo y yo sí, etcétera, etcétera? Ah, chinga, ¿que no nos dio Dios este orden? ¿No es el orden natural de las cosas? Empezaron a cuestionarse ese pedo. En 1920 también, en Estados Unidos hay un evento que es el inicio de la prohibición. Se promulga la ley seca. Okay. Y entonces, ¿a dónde van a dar todos esos güeyes que eran pedotes y que les gustaba el desmadre? Pues Cuba se volvió en Las Vegas, ¿no? Hubo un rato en que Cuba era Las Vegas, ¿no? Pues un ratote, unos 40 años. En The Man in the High Castle, Cuba es un prostíbulo. ¿Sí recuerdas esta serie? Sí, man. Cuba se vuelve eso precisamente, ¿no? Un congalote flotante ahí en medio del Caribe, pues un paraíso a 90 millas de Miami, y
y con pues sin leyes antialcohol y con una policía pues bastante más jodida que la de Estados Unidos.